coordinador del Comité de Epidemiología y Prevención de la Federación Argentina de Cardiología. Hoy con un tema de demasiada importancia, el cardiometabolismo. Nos acompañan 3 disertantes, es un honor para el comité la presencia de ellos. Hay unos problemitas técnicos que nos van a alterar el orden de las charlas con el doctor López Santi, que bueno, esperamos que Jorge nos ayude en esto y pueda solucionar el tema. Así que el doctor Alberto Lorenzati va a comenzar, cardiólogo universitario, experto en lípidos, codirector del Instituto DAMIC de Fundación Rujuyá de Investigación Médica Córdoba, Argentina, expresidente de FACS, expresidente y cofundador de SAL, chairman de la Federación de las Américas de la International Atherosclerosis Society. Nos va a hablar de dislipidemia metabólica, durmiendo con el enemigo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. No sé si ya pueden ver la presentación en pantalla. La vamos a poner en pantalla completa. Bueno, es para mí realmente un gusto estar en este webinar sobre cardiometabolismo. El tema para el que me han convocado es dislipemia metabólica durmiendo con el enemigo. Un título realmente provocador, y yo voy a tratar de convencerlo de que realmente no es para menos. Estos son mis potenciales conflictos de interés con este tipo de presentaciones. Vamos rápidamente a 2 palabras sobre los factores cardiometabólicos, la otra pandemia, dislipidemia aterogénica, los fundamentos fisiopatológicos que justifican que también llamemos la tormenta perfecta, los remanentes, como las lipoproteínas remanentes, como nuevos actores principales en aterosclerosis, el manejo de la dislipidemia para reducir el riesgo cardiovascular, los triglicéridos como objetivo para reducir el riesgo residual, terapias emergentes, algunos comentarios y las conclusiones. Todos sabemos que realmente estamos inmersos en una verdadera epidemia de obesidad, de síndrome metabólico. La última encuesta de factores de riesgo en Argentina da cuenta que 2/3 de los argentinos o tenemos sobrepeso o tenemos obesidad. La mitad de los argentinos tienen hipertensión arterial, 1/3 tienen colesterol elevado, tabaquismo se mantiene a la baja, estable y a la baja, y ha crecido de manera considerable la cantidad de pacientes con diabetes. Entonces yo quiero mostrar aquí como 2 modelos de aterosclerosis acelerada. Por ejemplo, la imagen de la izquierda muestra santelasma como uno de los signos de los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Acá el diagnóstico es muy categórico, el nivel de LDL, y casi que no da lugar a dudas. No vamos a entrar a analizar esta enfermedad, pero en el paciente de la derecha, el conjunto de alteraciones metabólicas y proaterogénicas puede pasar muchas veces desapercibido, porque el LDL puede no estar elevado, puede ser casi normal, aunque tenga muchas LDL pequeñas y densas, va a tener altos triglicéridos y de manera casi constante también HDL bajo. Dicho esto, la pregunta que surge ya desde hace muchos años y no han sido las guías muy concretas en estimular el abordaje de los triglicéridos, es si estos son aterogénicos o no. Miren, datos epidemiológicos como estos, en más de 1 millón de individuos, dan cuenta de que un aumento de más de 200 del nivel de triglicéridos, miligramos por decilitro, en realidad por arriba de 150, debemos considerar que ya hay efectos aterogénicos, se correlacionan con un aumento del 25% en la mortalidad cardiovascular y del 20% en la mortalidad total. Los estudios de intervención con estatinas, aquí tenemos 2, el de la izquierda es el Miracle, ustedes lo recordarán, atorvastatina versus placebo. Si ustedes ven las curvas de Kaplan-Meier en celeste, corresponde a pacientes con mayor riesgo de evento
pese al correcto tratamiento con estatina, y eran los que tenían triglicéridos por arriba de 195. Y hay datos genéticos que también son contundentes. No vamos a hablar de los datos genéticos sobre LDL, sí decirles que digamos, que los polimorfismos genéticos que implican elevación del HDL no se han correlacionado con menor riesgo de infarto, y por el contrario, los polimorfismos que se acompañan de aumento, por ejemplo, un desvío estándar, que es el caso de este slide, en el aumento de triglicéridos aumenta un 54% el riesgo de infarto de miocardio. Datos muy recientes dan cuenta de que no solamente, miren ustedes, en el eje horizontal, a medida que aumenta el nivel de triglicéridos, aumenta el riesgo, pero no solo de infarto de miocardio, también de stroke y también de estenosis aórtica. O sea, dicho de otro modo, los datos epidemiológicos, los datos genéticos y de los estudios de intervención nos muestran a las claras que los triglicéridos hay que prestarle atención. Y entonces es el momento de definir qué es un nivel óptimo de triglicéridos. Y un nivel óptimo es menos de 100, limítrofe entre 100 y 150, moderadamente elevado entre 150 y 500, severamente elevado entre 500 y 880 y extremadamente elevado más de 880. Para este último caso, el riesgo no es de enfermedad cardiovascular, sino concretamente de pancreatitis aguda. Dislipidemia heterogénica es el tipo de dislipidemia que se acompaña casi invariablemente de triglicéridos aumentados. Y desde el punto de vista de la fisiopatogenia, todos sabemos de que las HDL son antiaterogénicas, de que las LDL son las lipoproteínas aterogénicas por, digamos, como paradigma de aterogénesis, pero hay otras lipoproteínas que a veces se les presta menos atención, los kilomicrones, grasa exógena, las VLDL, grasa endógena, y sus remanentes, fundamentalmente o casi exclusivamente los remanentes, son los que están, que se los puede relacionar o correlacionar con riesgo de eventos cardiovasculares. Y por lo tanto, la dislipemia metabólica o dislipidemia heterogénica se caracteriza por mayor producción y menor catabolismo de kilomicrones, y hay por lo tanto más remanentes de kilomicrones, mayor producción y menor catabolismo de VLDL, y por lo tanto habrá más remanentes de esta lipoproteína, menor predominio de partículas pequeñas y densas de LDL y mayor catabolismo de HDL. Esta diapositiva, que que es un poco compleja, simplemente es para reforzar el concepto de que en los pacientes con síndrome metabólico, las VLDL, hay una mayor síntesis y producción de VLDL, pero también hay un mayor intercambio, digamos, vía CETP con las LDL. Aquí se produce un intercambio de colesterol por triglicéridos, por lo tanto las VLDL le ceden triglicéridos a las LDL y estas colesterol o esteres de colesterol a las VLDL. Por lo tanto, las LDL están anormalmente enriquecidas con triglicéridos y se transforman muy rápidamente en pequeñas y densas. Lo mismo pasa con las HDL y por eso estos pacientes tienen generalmente HDL bajo. Y finalmente, las VLDL, sus remanentes enriquecidos con colesterol, pueden transportar hasta 20 veces más colesterol que una LDL nativa, por decirlo de algún modo. Son elementos muy proaterogénicos. El hecho, no es menor la presencia de dislipidemia heterogénica. Miren, este estudio reciente, son más de 3.000 pacientes, podemos ver que normoglucémicos en rojo, prediabéticos en azul o diabéticos en negro, tienen una sobrevida libre de eventos diferentes. Pero cuando analizamos quiénes de estos pacientes tienen
dislipidemia heterogénica, se equiparan los riesgos. Y ustedes pueden ver cómo los normoglucémicos, los prediabéticos, los diabéticos, tienen prácticamente el mismo riesgo de eventos cardiovasculares. Vamos a hablar de los remanentes. Decíamos que la grasa exógena en el intestino llega al torrente circulatorio vía kilomicrones y la grasa endógena es ensamblada en el hígado como la partícula VLDL. Los remanentes de ambas proteínas, lo hemos dicho recién, son potencialmente heterogénicas. Ahora, existe la posibilidad clínica y también por métodos bioquímicos un poco más complejos que los que tenemos a diario en el consultorio, de medir o nosotros en el consultorio de calcular ese colesterol remanente. Si al colesterol total le restamos el HDL, eso es el no HDL que lo usamos a diario como un determinante de riesgo. Pero si a eso le restamos el LDL que lo conocemos, tenemos una cifra que se conoce como colesterol remanente que debiera ser inferior a 30 o inclusive inferior a 25 miligramos por decilitro. Estos remanentes que están enriquecidos con colesterol, que contienen ApoB, si son derivados de los kilomicrones, ApoB 48, y si son derivados de las LDL, de las VLDL, ApoB 100, son realmente heterogénicos, tienen también ApoC3, tienen la característica de, por su tamaño, poder penetrar en el subendotelio vascular y favorecer el desarrollo aterosclerótico, como se ejemplifica en esta diapositiva, donde también hay un mayor fenómeno proinflamatorio por parte de estas lipoproteínas en comparación con las LDL, y también son tomadas por los macrófagos con gran avidez, como toman las LDL, pero sin necesidad de que tengan que ser oxidadas. O sea, a todas luces son proaterogénicas y justifican por qué en los individuos con diabetes o síndrome metabólico el desarrollo de aterosclerosis es de algún modo, como decíamos al principio, un modelo de enfermedad aterosclerótica acelerada. Esta también compleja diapositiva de una publicación reciente nuestra es simplemente para mostrarles dos o tres elementos que hoy son claves y que en el metabolismo de los triglicéridos y que son objetivo terapéutico, lo vamos a ver luego. Por ejemplo, el ApoC3, que digamos impide la lipólisis porque inhibe la lipoproteína lipasa, y otro tanto hace otra enzima que es la ANGPTL3, que también es objetivo terapéutico, y también se ha visto que inhibiendo esa proteína se puede lograr bajar triglicéridos, como inhibiendo la ApoC3, pero en este caso también baja colesterol LDL. Después vamos a hablar un minutito al final. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen aumentado el colesterol remanente? Han aparecido en los últimos meses, diría yo, estudios muy interesantes. Por ejemplo, el estudio Predimed, 7.000 pacientes, este fue el estudio de prevención primaria con dieta mediterránea en España, mostrando que los pacientes que tenían colesterol remanente más de 30, independientemente si tenían LDL menos de 100 o LDL más de 100, tenían mayor riesgo cardiovascular. Exactamente lo mismo se verificó en un interesante trabajo publicado recientemente en el European Heart Journal sobre casi 18.000 pacientes tomados de los estudios Cardia, MESA, etcétera. Y allí estos individuos, independientemente del nivel de LDL, aquí tomaron como punto de corte 130, pero si tenían colesterol remanente por arriba de 24, ustedes pueden ver cómo eran los individuos con más riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos para manejar esta dislipidemia aterogénica? Bueno, lo primero es el cambio del estilo de vida. Si hay una dislipidemia donde los cambios terapéuticos del estilo de vida tiene cierta influencia, aunque sea lo más difícil de sostener en el tiempo, es este tipo de dislipidemia. No así cuando no sucede lo mismo cuando tenemos solamente colesterol elevado y las intervenciones dietarias, disminuyendo, por ejemplo, los carbohidratos refinados,
las grasas trans y las grasas en general, y a lo mejor aumentando poli y mono insaturado se obtiene un beneficio en términos de reducción del riesgo, y esto ya ha sido perfectamente demostrado. Las guías nos plantean objetivos terapéuticos para LDL, estas son las guías europeas, que las guías FAC plantean el mismo objetivo, menos de 55 miligramos por decilitro, y para triglicéridos las guías no han establecido una meta, pero en este caso le estoy mostrando las guías europeas que nos dicen que en aquellos individuos que tengan triglicéridos persistentemente elevados, entre 135 y 500, debemos plantearnos alguna terapéutica, y estas guías sugieren ácidos grasos omega 3, especialmente ácido eicoica pentaenoico. Recientemente, en esto, varios de los que estamos esta noche acá como disertantes participamos de un consenso latinoamericano para reducir el riesgo residual, y en el mismo no voy a hablar de la parte de colesterol, pero sí cuando los sujetos, a pesar de tener el LDL elevado, controlado, perdón, tienen los triglicéridos elevados o el no HDL elevado, hablamos de triglicéridos para este consenso por arriba de 200, no HDL por arriba de 100, la indicación es considerar ácidos grasos omega 3 o considerar inclusive fibratos. Las estatinas son lo primero que tenemos que utilizar, pero en las dosis adecuadas. Ustedes ven acá cómo los sujetos... Esto está tomado del estudio TNT que ustedes seguramente recuerdan, Atorva 80 versus Atorva 10. Aquellos sujetos que tenían colesterol remanente por arriba de estos 24 o 25 miligramos por decilitro que les he mencionado, cuanto más alto era ese nivel de colesterol remanente, mayor el beneficio, pero siempre para el lado de los pacientes que tomaban estatina de alta intensidad. El ezetimibe también se puede usar, no para bajar triglicéridos, porque tiene un efecto mínimo, pero para disminuir el riesgo, porque demostró en el estudio IMPROVE-IT ser muy efectivo en los pacientes con diabetes, que son los pacientes que tienen este tipo de dislipidemia aterogénica. Y por supuesto los inhibidores de PCSK9, que hemos visto que son muy potentes. Este es un trabajo que nosotros publicamos el año pasado con casi 1000 pacientes diabéticos, reducen el LDL en más de un 70%. Todos ellos estaban con estatinas. Cuando quisimos ver, sumando otro estudio similar, cómo alcanzaban los pacientes diabéticos tratados con estatinas a los que se le agregaba un monoclonal inhibidor de PCSK9 versus placebo, encontramos que en los sujetos con triglicéridos altos y HDL baja, o triglicéridos normales y HDL normal, todos tenían obviamente el LDL aumentado, llegaban casi en el 80% de los casos a la meta de menos de 55, más un 50% de reducción del LDL respecto del basal. Los inhibidores de PCSK9 es muy interesante que no hay mucho publicado al respecto, pero nosotros encontramos en esta misma publicación que estos pacientes, que eran todos diabéticos, con el inhibidor de PCSK9 disminuía el colesterol remanente entre un 30 y un 35%, y esto no se verificaba en aquellos que no tenían triglicéridos aumentados. Después en la discusión podemos analizar cuáles pueden ser los motivos. Obviamente los fibratos son muy efectivos para bajar triglicéridos, aunque no han demostrado todavía disminuir eventos cardiovasculares, aunque los subanálisis de los estudios con fibrato muestran que en los pacientes con triglicéridos altos y HDL bajo sí disminuyen eventos, pero bueno, eso no es evidencia para considerar en una guía. Finalizo con los ácidos grasos omega 3, donde hay una gran controversia porque los ácidos grasos que tienen exclusivamente EPA, como se vio en el estudio JEDIS, disminuyen un 20% los eventos cardiovasculares. Esto se verificó con mucha fuerza y cobró gran notoriedad con el reciente estudio REDUCE-IT,
pero posteriormente aparecieron muchas críticas, ya que el estudio Reduce utilizaba como placebo aceite mineral capaz de aumentar la PCR y capaz de aumentar 10% el nivel de LDL colesterol, cosa que se verificó en un estudio de reducción, de regresión de aterosclerosis, que no era con IBUS, sino con resonancia, y ustedes ven cómo en la rama placebo aumentó de manera muy considerable digamos, la carga aterogénica, y eso fue atribuido al aceite mineral que se usaba también en este estudio, el Evaporate, como placebo, y sin embargo un estudio muy bien realizado de la combinación de EPA y DHA, el estudio Strength, publicado más acá en el tiempo, mostró efectos completamente neutros. Aquí el aceite que se utilizaba como placebo era aceite de maíz. Finalmente, han aparecido varios metaanálisis mostrando que sí, hay disminución del infarto no fatal con la utilización de omega 3, hay disminución de la mortalidad cardiovascular, pero ojo, hay un aumento que puede ir prácticamente en un tercio de incremento en la fibrilación auricular incidente y casi un 50% de incremento en el sangrado. Finalizo con lo de las terapias emergentes. Les decía que ApoC3 es hoy objetivo terapéutico. Tenemos el volanesorsen, que inhibe esta proteína y disminuye más de un 100% el nivel de triglicéridos, y en desarrollo fármacos que son anti-ANGPTL3 y son capaces, les decía, de disminuir VLDL, o sea, triglicéridos, pero disminuir también LDL. Hay mucha expectativa respecto, sobre todo, de estos inhibidores de ANGPTL3. Como conclusión, la dislipidemia metabólica es muy prevalente entre nuestra población, significa profundas alteraciones cualitativas, cuantitativas y cinético-metabólicas de los lípidos, con predominancia de partículas remanentes que son proaterogénicas. Los cambios en el estilo de vida son fundamentales. El control del LDL es la prioridad, con estatinas y de acuerdo al riesgo del paciente, agregando ezetimibe o un inhibidor de PCSK9 cuando sea necesario. Los fibratos u omega 3 deben ser considerados cuando los triglicéridos se hallen permanentemente aumentados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Ahora vamos a dar paso a la disertación del doctor López Santi, expresidente de FAC, director del Consejo de la Comunidad de la Sociedad Interamericana de Cardiología, director Pracordis y Fundación Bioquímica Argentina. El tema es la valoración del riesgo cardiometabólico. Bueno, entonces vamos a comenzar tratando de superar algunos escollos técnicos. Vamos a hablar sobre la valoración del riesgo cardiometabólico y el cambio de algunos paradigmas. Estábamos acostumbrados de alguna manera a una sistemática de evaluar pacientes en cuanto al riesgo que no nos dejaba demasiado satisfechos, porque si bien separábamos groseramente a través de lo que eran las distintas escalas de riesgo, el grueso de los pacientes, no podíamos determinar específicamente en quién. Por eso recibimos con agrado que en las nuevas guías de práctica clínica propuestas por FAC respecto del manejo, por ejemplo, de lípidos y aterosclerosis en el 2020, incorporaran lo que se llaman factores incrementadores del riesgo, que es un reconocimiento justamente de las limitaciones que las distintas plataformas, los distintos scores de riesgo tienen, permitiendo así incorporar otra información extremadamente útil al momento de establecer qué paciente es realmente en el que tenemos que hacer más hincapié desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Por eso vamos a tratar de orientar esta presentación en cuanto a los cambios que se han producido, epidemiológicos, conceptuales y cambios respecto del conocimiento. Respecto de los cambios epidemiológicos, tenemos una publicación realizada el año pasado de un grupo de 200 investigadores recogiendo información
de lo que son los factores de riesgo en las Américas y las tendencias desde el año 80 hacia el año 2014, en las que nos muestran en estos gráficos, en el gráfico de la izquierda, en hombres y mujeres, el tema puntual de la obesidad, en el medio, en hombres y mujeres, la hipertensión arterial, y en la derecha, la prevalencia de obesidad. Y vemos que la tendencia creciente en cuanto a la prevalencia de obesidad y diabetes es clara en todas las regiones de América. Sin embargo, en la hipertensión arterial muestran una tendencia al descenso con mayor o menor intensidad en casi todas las regiones del continente. Sin embargo, cuando uno mira lo que nos muestra la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, podemos ver que la tendencia entre el 2005 y el 2018 mostró de manera coincidente con lo que les acabo de mostrar recién el crecimiento del sobrepeso y la obesidad, llevando a puntos realmente alarmantes como es el 25.4% de prevalencia de obesidad en la última encuesta realizada en el 2018. Lo mismo respecto de lo que es la diabetes, que nos muestra un incremento de la glucemia declarada por el paciente. En la última encuesta se hizo laboratorio mostrando un 8.4% de hiperglucemia, que también sería coincidente, pero lo que no coincide es el supuesto descenso de la prevalencia de hipertensión arterial. Vemos que estamos en una meseta que a nivel país debería producirnos alguna situación de alarma. Un segundo aspecto insoslayable es la pandemia que ha atravesado todas las instancias que hacen a las patologías crónicas respecto de lo que es los pacientes cardiometabólicos. Desde la Sociedad Interamericana de Cardiología conducimos el estudio CORCOVID LATAM, que estaba destinado a ver cuál era la situación de los pacientes con patología cardiometabólica sin infección. Entonces pudimos ingresar en total 4.216 encuestas realizadas a este tipo de pacientes por parte de 66 investigadores distribuidos en todo el continente. La edad media de los pacientes, 60 años, con una distribución bastante homogénea entre varones y mujeres. Los pacientes fueron agrupados por regiones, tal como pueden ver en el mapa de la derecha, con México, Centroamérica y el Caribe, en el medio la región andina, desde Venezuela hasta Perú, y por último el cono sur con Chile, Paraguay y Argentina. Los principales resultados nos mostraron la reducción de actividad física en aquellos individuos que realizaban. Un 61% reportó un menor volumen que en los meses previos. Los síntomas psicológicos extremadamente frecuentes, a los cuales voy a hacer referencia posteriormente, y se estableció que los bajos ingresos desde el punto de vista económico se relacionaron con pobres niveles de actividad física, bajo consumo de frutas y verduras, más consumo de tabaco y mayor percepción de depresión. El tema de la actividad física es un tema relevante. Tenemos la reciente publicación del registro de Copenhague sobre 104.000 adultos seguidos a lo largo de 10 años, y podemos ver en el cuadro superior que los mayores niveles de actividad física realizados de manera recreativa implicaron una reducción del MACE y de la muerte por todas las causas altamente significativo. Los mismos niveles de actividad física realizados en relación al trabajo mostraron incremento tanto del MACE como de la muerte, lo que le da muchísima relevancia al hallazgo que nosotros realizamos en el CORCOVID LATAM de un 60% de reducción del volumen de actividad física en aquellos individuos que la hacían. Además, el CORCOVID LATAM nos mostró que el 46% de los pacientes no habían tenido ningún tipo de contacto con el equipo de salud, refiriendo problemas de acceso el 32% y discontinuando algunos de los tratamientos el 17% de los pacientes. Cuando analizamos el riesgo multivariado,
vemos que son los pacientes de prevención secundaria los que más abandonaron tratamiento, llámese enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, enfermedad coronaria, y siempre apareciendo como un telón de fondo la percepción de depresión. Justamente la percepción de depresión incrementaba las chances de discontinuar los tratamientos. Importante el hecho de ver que al tema de los pacientes que abandonan tratamiento, también debemos analizar cuál es la actitud de la comunidad médica. Al respecto, desde la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, capítulo argentino, propusimos el estudio BIPPharma, en el cual lo que pretendimos es analizar cuál es el comportamiento de los profesionales respecto del manejo de las dislipidemias. Y establecimos que evidentemente existían diferentes tipos de barreras, pero simplemente a manera de ejemplo quiero mostrarles este gráfico frente a una pregunta en la encuesta realizada. ¿Qué meta de LDL colesterol considera apropiada para sus pacientes en prevención cardiovascular secundaria? Está claro, se va a hablar en esta mesa respecto de lo que dicen las guías. Las posibilidades que le dábamos a los médicos que respondían eran fundamentalmente menos de 130 miligramos por decilitro, menos de 100, menos de 70 o menos de 55 miligramos por decilitro. La respuesta, como podemos apreciar, en un 30% representó metas superiores a los 100 miligramos por decilitro, que obviamente están muy por encima de lo que marcan las guías. Dentro de lo que es el estudio COVID Latam, como dijimos, hubo un alto impacto respecto de los temas relacionados con el impacto psicológico. Un grupo liderado por Daniel Piscors hizo una valoración a través de una tabla de detección de depresión y se pudo establecer que de acuerdo a los síntomas que presentaba esta población de 4.200 pacientes, el 37.7% mostraban signos de depresión mayor. A esto debemos agregar sin lugar a dudas la importancia que ha tenido en países como los nuestros, donde se ha agregado a lo que es la pandemia una crisis económica social importante, la presencia de los estresores, tanto agudos como crónicos, que sabido es ponen en marcha la conexión entre hipófisis, hipotálamo y glándulas suprarrenales, llevando a un incremento del cortisol plasmático y de catecolaminas, que activan una serie de mecanismos que llevan justamente a los eventos coronarios agudos. Aproveché en función de estas cuestiones de impacto psicológico a escribir una editorial sobre el tema de resiliencia, que creo que es un tema que los médicos, cualquiera sea la especialidad que estemos realizando, estamos obligados a conocer en búsqueda de ofrecer una ayuda a muchos pacientes que hoy por hoy encuentran que ese impacto psicológico supera inclusive las limitaciones que les imponen sus enfermedades crónicas. Dentro de lo que es la valoración de los pacientes cardiometabólicos, tampoco podemos desconocer el estado de inmunización respecto de influenza y neumococo. El COVID Latam, en uno de sus subestudios, mostró que justamente la región del Cono Sur es la que mejor se encuentra respecto de inmunización. Sin embargo, cuando vemos en pacientes cardiometabólicos que tienen indicación de ambas vacunas, solo el 40% tenía ambas vacunas realizadas. Si lo comparamos con la región andina o con la región de Centroamérica, la situación es aún más grave, con tasas entre el 9 y el 14%. Hay un llamado reciente del director regional de la OMS en Europa respecto de que justamente las instancias que se han dado en las cuales los pacientes
han estado recluidos con menor circulación de otros gérmenes, ha llevado también a una reducción de inmunidad, lo que obliga a plantear seriamente el hecho de iniciar campañas importantes de inmunización contra influenza y neumococo. Dentro de los cambios conceptuales, es sabido que las guías cada vez son más estrictas. Por ejemplo, estas guías europeas, en el 2013, para un paciente diabético con alto riesgo, nos planteaban metas de 70 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Hoy nos plantean de menos de 55 en base a contar con herramientas como recién nos acaba de mostrar Alberto Lorenzati. Encontramos que empezamos a desmistificar lo que significa el obeso metabólicamente sano. Este metaanálisis sobre 1,5 millones de individuos adultos nos muestra claramente que tanto en mujeres como en hombres la condición de obesidad, independientemente de que existan o no alteraciones metabólicas, de que agreguen otros factores de riesgo como por ejemplo el tabaquismo, tienen mayor mortalidad que los individuos con peso normal. Debemos empezar a valorar también la importancia de establecer adecuados parámetros para medir la obesidad de nuestros pacientes. Tomo esta publicación del Circulation del grupo de DEPRES, que nos muestra 2 pacientes, uno de 67 años con un índice de masa corporal normal y otro de 53 con un índice de masa corporal que marca obesidad. Sin embargo, a través de resonancia nuclear magnética en T1 para poder establecer lo que es la densidad de la grasa visceral, vemos que el volumen de grasa visceral del paciente supuestamente de peso normal es 3 veces la del supuestamente obeso, lo que nos lleva a replantearnos si verdaderamente indicadores como el índice de masa corporal, que es de los que más utilizamos, deben seguir siendo utilizados y no debemos por fin instalar en cada consultorio clínico, cardiólogo, el uso del centímetro para establecer el perímetro de cintura. Y entrando en la parte final están los cambios en el conocimiento. Valentín Fuster nos propone, por ejemplo, el establecer la edad biológica de las arterias y a través de algoritmos que incorporan muchas de las condiciones por nosotros conocidas, que son los factores de riesgo habituales, agrega otras condiciones de salud como muchas enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades inflamatorias, y agrega el medio ambiente. Vamos a escuchar muchísimo en los próximos tiempos de polución ambiental y obviamente de trastornos en los hábitos del sueño. Seguramente cuando vimos la película de Madame Curie, le decíamos a Rosamund Pike que por favor dejar ese frasquito de radioactividad de lado. Y bueno, hoy las grandes ciudades también nos ofrecen una serie de partículas que están suspendidas en el aire que respiramos y que llevan a enfermedad. Muchas de ellas, como las partículas ultrafinas, atraviesan los alvéolos y pueden transitar libremente por el torrente sanguíneo, produciendo daño a nivel vascular. Por eso el American Heart ha establecido un scientific statement. Acabamos de tener una joint opinion entre la World Heart Federation, la American College, la American Heart y la Sociedad Europea de Cardiología, alertando justamente sobre el impacto que la polución ambiental tiene sobre la enfermedad cardiovascular. Por eso es muy probable que en un tiempo no demasiado lejano empecemos a incorporar algoritmos que nos permitan incorporar esta información. Por último, las alteraciones del sueño, un nuevo estudio de Valentín Fuster que nos muestra que justamente existe una buena correlación entre la caracterización del sueño y diversos scores de riesgo cardiovascular, como el riesgo de Framingham o el de Fuster-Biwat. Acá podemos encontrar en el cuadro superior que aquellos individuos que duermen menos de 6 horas o en el cuadrante inferior, donde tenemos la fragmentación del sueño, vemos que los que están en el quintilo superior correlacionan perfectamente con el alto nivel de riesgo establecido por los diferentes scores. De la misma manera, vemos que el aumento
mejor dicho, el hecho de tener un sueño demasiado corto, menos de 6 horas, se correlaciona con la carga de placas en los distintos territorios y del número de territorios afectados. Y al final del cuadro, también reforzado con el rojo, encontramos que fundamentalmente las mujeres que duermen más de 8 horas también tienen esta correlación. En el futuro seguramente va a entrar a jugar un nuevo actor, que es la inteligencia artificial, el machine learning, que va a permitir incorporar mucha información que hoy estamos dejando de lado y que va a permitir establecer con mucha mayor certeza el riesgo cardiometabólico de nuestros pacientes. Estamos en la etapa de la salud digital y en esa etapa tenemos mucho por aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a continuación, el doctor Daniel Piscors, expresidente de FAC, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y médico staff del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario, nos va a hacer la exposición sobre cardiomiopatía diabética. Adelante, Daniel. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Víctor Páez, por la presentación, por la invitación a organizar esta reunión. Muchas gracias a Sol Belunghi, que ha hecho trabajo minucioso para que hoy podamos estar acá junto a ustedes. Me da un gusto también reencontrarme con Sergio Jiménez de Mendoza, un gran amigo. Y para mí esta reunión es una gran satisfacción porque la comparto con dos grandes amigos como Ricardo López Santi y Alberto Lorenzati, con quienes hace cerca de 10 años hemos iniciado esta aventura del cardiometabolismo. Si yo mal no recuerdo, fue en un congreso en Mendoza en que comenzamos a trabajar en este tema. Hoy ya tenemos 3 libros publicados y seguramente iremos por más avanzando en este tema. Así que la verdad que siento un gran placer por compartir con todos ustedes y con los miembros de FAC este webinar del Comité de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de FAC. Yo me voy a referir al tema de cardiomiopatía diabética. Para comenzar avanzando con el tema, vemos que los pacientes diabéticos tipo 2 tienen una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, como se ve en este gráfico, y existen predictores de mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en estos pacientes diabéticos. Por ejemplo, en aquellos que se asocia a la enfermedad coronaria, el riesgo se incrementa en un 77%. Por cada desvío estándar que se aumentan las glucemias en ayunas, el riesgo se incrementa en un 27%. Los diabéticos hipertensos tienen un 6% más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Fíjense esto, aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada mayor al 10% tienen un incremento de la probabilidad del 6%, pero aquellos que tienen hemoglobinas glicosiladas bajas, menor al 6%, también tienen incrementada la probabilidad. Por cada 5 años de edad se aumenta el riesgo en un 26% y por cada kilo que aumenta el índice de masa corporal aumenta el riesgo un 4%. Y en este escenario, tanto las presentaciones de Alberto primero como de Ricardo en segundo lugar, ayudan mucho a entender qué es lo que pasa en los pacientes diabéticos y la probabilidad de desarrollar una cardiomiopatía diabética e insuficiencia cardíaca, porque muchas de las explicaciones fisiopatológicas que ellos plantearon se aplican al miocardio del paciente diabético, porque en realidad la cardiomiopatía forma parte de una enfermedad sistémica como es la diabetes tipo 2. Pero básicamente en este tipo de sujetos lo que hay es lo que se llama esteatosis cardíaca,
que está dado tanto por lipotoxicidad como por lipoapoptosis miocitaria. Y para entender este escenario, este experimento en ratas de laboratorio es muy interesante porque se compararon animalitos llamados FAFA que tienen la delesión de una enzima que metaboliza los ácidos grasos a nivel del músculo cardíaco con animalitos de laboratorio que no tenían esta delesión. Y fíjense, los niveles de triacilglicerol, es decir, de ácidos grasos en el músculo cardíaco, están significativamente elevados en aquellos animalitos que tienen dificultades para metabolizar estos ácidos grasos. ¿Y por qué es importante esto? Porque enzimas o marcadores, biomarcadores que nos muestran la probabilidad de catabolizar o metabolizar estos ácidos grasos están significativamente reducidos en estos animalitos y como consecuencia de ellos, la marcación de ADN y los niveles de ceramida, que es un biomarcador que nos enseña a entender la apoptosis miocitaria a nivel de la mitocondria, nos muestran que están significativamente elevados. Es decir, que los niveles elevados de ácidos grasos de triacilglicerol en el músculo cardíaco se asocian francamente a la probabilidad de que haya apoptosis miocárdica por toxicidad por estos ácidos grasos. Y este probablemente sea uno de los mecanismos que lleven a los individuos obesos, a los individuos diabéticos, a los individuos que, como dijo Alberto, tienen una dislipemia aterogénica, puedan desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo es el mecanismo por el cual estos depósitos de ácidos grasos en el músculo cardíaco pueden llevar a la insuficiencia cardíaca por lipotoxicidad y glucotoxicidad? Básicamente por dos mecanismos. Los incrementos de ácidos grasos por lipotoxicidad generan apoptosis del miocito por llevarlo a un metabolismo anaeróbico. Pero por el otro lado, los niveles de glucemia elevado y la resistencia insulínica disminuyen los niveles de GLUT1 y GLUT4, que son unas proteínas que se encuentran en la superficie del miocito y son las responsables de facilitar el ingreso de glucosa del medio extracelular al miocito. Por lo tanto, el miocito se queda sin energía para desarrollar su trabajo cardíaco a partir de la carga calórica del metabolismo aeróbico. Entonces, por estos dos mecanismos, incremento del ácido graso y disminución de estas proteínas de pared, fundamentalmente GLUT4, hay una transformación del metabolismo del músculo, del miocito particularmente, con menor producción de energía. Y este es uno de los mecanismos, uno de los 2 o 3 mecanismos centrales, como les voy a mostrar, para que llegue este tipo de pacientes a la insuficiencia cardíaca. De modo tal que en el sujeto diabético, por presencia de hiperglucemia con menor expresión de estas proteínas GLUT, hay menor captación de glucosa y por el otro lado, por el incremento de los ácidos grasos y de triacilglicerol, el metabolismo anaeróbico. Esto genera estrés oxidativo y esto lleva a la glucotoxicidad, al incremento de la fibrosis, al desacoplamiento miocárdico, a la lipotoxicidad, la disfunción cardíaca y la cardiomiopatía diabética. Ahora, existen dos fenotipos centrales del miocardio en el paciente diabético. Un fenotipo caracterizado porque la estructura sarcomeral, como ven ustedes, está conservado, pero hay fibrosis reactiva, aunque el incremento en el volumen del colágeno intersticial es leve a moderado. Y ya vamos a avanzar en este fenotipo y también vamos a avanzar en este otro fenotipo en el cual, como ven, está claramente alterada la estructura sarcomeral miocitaria, pero ya hay fibrosis de reemplazo y el volumen de colágeno
miocardio está extremadamente elevado. Entonces, para recordar estos fenotipos de fibrosis miocárdica, recordar que el músculo cardíaco está conformado por un 75% de cardiomiocitos y un 25% de espacio intersticial, y que a su vez de este 25% de estructura miocárdica debida al intersticio, el 24% es colágeno tipo 1 y tipo 3, están la microcirculación, etc. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente es hipertenso, tiene desórdenes valvulares, diabetes, etc.? Hay lo que se llama una fibrosis intersticial reactiva, que es muy distinta de la fibrosis de reemplazo por escaras que, por ejemplo, ocurre en la enfermedad coronaria, en las enfermedades inflamatorias, etc., y de la fibrosis intersticial de las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis y la enfermedad de Fabry. Es decir, que el modelo clásico o típico del paciente diabético es un modelo de fibrosis intersticial reactiva. Y ya vamos a avanzar en esto. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un fenotipo restrictivo en el paciente con cardiomiopatía diabética, caracterizado por un mecanismo inflamatorio endotelial microvascular, es decir, hay pérdida de la reserva miocárdica de flujo y hay una señalización endotelial parácrina normal en consecuencia, que se debe a la hiperglucemia, a la resistencia insulínica y a la lipotoxicidad que les comentaba. Y en la ultraestructura, la estructura sarcomeral está conservada, el volumen de colágeno está elevado en forma moderada y hay una fibrosis reactiva. Pero tenemos el fenotipo dilatado de la cardiomiopatía diabética, en el cual hay insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección reducida, cuyo mecanismo central es la muerte celular miocitaria, es decir, la apoptosis que les comenté, es decir, pérdida de flujo, por un lado, apoptosis. Y esto se debe fundamentalmente a mecanismos de autoinmunidad celular, autoinmunidad miocitaria que se desarrolla en la diabeticopatía, cuya ultraestructura se caracteriza por una estructura sarcomeral entonces dañada, con un volumen de colágeno muy elevado y fibrosis de reemplazo. Y en la ultraestructura, que es común a ambos fenotipos, hay rarefacción microvascular coronaria, es decir, disminución de la concentración de microcirculación por centímetro cuadrado de músculo cardíaco y deposición coronaria microvascular de productos avanzados de la glicación, lo que llamamos los AGEs. Entonces, esto es para ver la estructura de los dos fenotipos, el restrictivo con fracción de eyección preservada, en el cual la hiperglucemia, la lipotoxicidad y los depósitos de ácidos grasos generan rarefacción microvascular con fibrosis intersticial reactiva. En cambio, en el fenotipo restrictivo hay rarefacción microvascular fundamentalmente y como consecuencia de estos depósitos de ácidos grasos, hay enfermedad autoinmune miocitaria con reemplazo debido a la muerte celular a la apoptosis, fibrosis de reemplazo. Y acá en este caso, como vemos, en realidad hay hipertrofia. Es decir, dos mecanismos patofisiológicos absolutamente distintos y con resultados, por lo tanto, muy distintos. Entonces, el fenotipo restrictivo se caracteriza por hiperglucemia, lipotoxicidad y insulinoresistencia e hiperinsulinemia. En ambos casos hay rarefacción microvascular, pero en el fenotipo dilatado hay fundamentalmente deposición de productos de degradación avanzados de la glicación y autoinmunidad. Ahora, simultáneamente o inclusive previamente al desarrollo de estos fenómenos en el músculo cardíaco, los disturbios metabólicos, disturbios celulares y funcionales estructurales, la neuropatía cardíaca autonómica y la hiperactividad neurohumoral que llevan tanto a la cardiomiopatía hipertensiva como a la diabética, hay enfermedad macrovascular, es decir,
no solamente está enfermo el músculo, sino que hay alteraciones, como vimos, en la micro y en la macro circulación. Para cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, prácticamente el paciente tiene lesiones intermedias, es decir, placas de ateromas por este periodo prolongado de prediabetes, y luego de 10 a 15 años de evolución de la diabetes, es decir, un total de cerca de 25 años, cuando empieza la cardiomiopatía estructural, hay un desarrollo de una enfermedad coronaria avanzada, con inclusive eventos coronarios agudos. De modo tal que la afectación de la cardiomiopatía diabética tiene muchas aristas que debemos tener presentes. Y me gustó mucho una diapositiva que mostró Alberto, que se condice con esta, donde vemos que en realidad un sujeto para llegar a la cardiopatía diabética tiene compromiso multiorgánico, no es solo el que se enferma el corazón. A nivel renal hay retención de sodio y agua, y esto lleva a la hiperactividad neurohumoral que genera progresión de la insuficiencia cardíaca. Él mostró este cuadro en el que se observa como eje central el hígado, con obesidad, lipogénesis, insulinoresistencia, apoptosis de la célula beta pancreática, lo cual disminuye la secreción de insulina e hiperglucemia, y todo esto genera mecanismos inflamatorios con rigidez sarcomeral, como les decía, enfermedad micro y macrovascular, macrovascular y disfunción endotelial y microvascular, y esto lleva a la isquemia miocárdica o al infarto, con insuficiencia cardíaca tanto con fracción de eyección preservada como reducida. Es decir, fíjense que la enfermedad de otros órganos influye significativamente en la enfermedad del corazón y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos dos fenotipos? Obviamente, la presencia de diabetes, excluir la presencia de enfermedad coronaria, valvular o cardiopatía congénita y excluir la cardiopatía hipertensiva. En ambos casos, la recomendación de las guías es un poco agresiva y difícil de aplicar en nuestro medio. Exclusión de enfermedad infiltrativa por biopsia endomiocárdica, exclusión de miocarditis viral por biopsia endomiocárdica. Pero hoy tenemos la herramienta insustituible del ecocardiograma. Entonces, si yo tengo una fracción de eyección mayor al 50%, con un volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo no aumentado, y tengo una relación EE' mayor a 15, o una relación EE' en el ecocardiograma entre 8 y 15, pero asociado a un péptido natriurético atrial elevado, o a una fibrilación auricular en cualquiera de sus modalidades, o a hipertrofia ventricular izquierda, hago el diagnóstico del fenotipo restrictivo. Mientras que si tengo una fracción de eyección menor al 50%, con un volumen de fin de diástole aumentado, el fenotipo probablemente sea un dilatado con, obviamente, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, para el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca en estos pacientes me puede resultar muy útil este score, que es el score de diagnóstico H2FPEF, en el cual, como ven ustedes, se evalúa el índice de masa corporal aumentado, la presencia de hipertensión, fibrilación auricular, la hipertensión, la presencia de una sistólica mayor a 35 por Doppler cardíaco, la edad de los sujetos y la presión, es decir, la relación EE' en el Doppler cardíaco estándar y tisular. Y con esto puedo hacer un score que va de 0 a 9 y hacer el diagnóstico de acuerdo a los puntos totales, la probabilidad de que nuestro paciente tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, el modelo restrictivo de cardiomiopatía diabética. Más recientemente, Prieske publicó a través de la Asociación Europea, el grupo de la Sociedad Europea de Cardiología, esta serie de criterios mayores y menores, criterios funcionales derivados del Doppler y incluyendo por primera vez el strain global longitudinal, criterios morfológicos, hipertrofia, dilatación de aurícula izquierda
y biomarcadores en pacientes en ritmo sinusal o en ritmo de fibrilación auricular. Sumando 5 puntos de estos criterios mayores, se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y si el sujeto tiene entre 2 y 4 puntos, es necesario hacer un test de estrés diastólico o las mediciones hemodinámicas invasivas para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Para ir terminando, ¿cómo es el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que tienen una cardiomiopatía diabética? Es básicamente el tratamiento de las comorbilidades, de la obesidad y el desacondicionamiento, de la disfunción renal, donde ustedes ven que hay fármacos emergentes, de la enfermedad coronaria, la isquemia, de la hipertensión arterial. Vimos que los procesos inflamatorios y de estrés oxidativo son muy importantes, todavía no tenemos herramientas más allá de unas primeras aproximaciones, la presencia de hipertensión pulmonar, la deficiencia de hierro y obviamente el tratamiento de la diabetes con las drogas clásicas como metformina o las drogas emergentes pero que ya han demostrado sus beneficios en este escenario, como son los inhibidores SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1. Es decir, teníamos hasta ahora la idea de tratar las comorbilidades. Sin embargo, recientemente se ha presentado y publicado este estudio, Emperor Preserve, que incluyó pacientes que en el 50% de los casos, además de tener su patología de base, eran diabéticos. ¿Y qué es lo que se observó? Que el punto final primario, comparando placebo versus empaglifosina, se reducía ya desde los 18 días de iniciado el tratamiento con el tratamiento la intervención en un 21%. Y fíjense, siendo solo necesario tratar 31 pacientes para que en 3 años de seguimiento se reduzca en un caso la mortalidad total y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De modo tal que si analizamos en los puntos finales secundarios desglosada la mortalidad total y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, vemos que el beneficio neto se da fundamentalmente por reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y además del punto final primario en reducirse en un 21% significativamente, el punto final secundario de hospitalizaciones totales, primeras y recurrentes, también se redujo en un 27%, y recuerden que habíamos hablado del tratamiento de las comorbilidades, es decir, de la enfermedad renal. De modo tal que este fármaco, esta familia de fármacos, también reduce el segundo punto final secundario, que es la curva de declinación del filtrado glomerular a través del tiempo en forma significativa. En consecuencia, además del tratamiento general, del tratamiento de las comorbilidades, hoy está claro que tenemos tratamientos específicos para estos pacientes con cardiomiopatía diabética. Y con esto, Víctor, termino mi presentación y me pongo a tu entera disposición. Muchas gracias por todo. Excelente, Daniel. Muy buena exposición. Gracias. Ahora, a continuación, la doctora María del Sol Belumni, que es integrante del comité, va a hacer la presentación de los panelistas y, bueno, vamos a abrir las preguntas. Sol. Bien, gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias a los 3 disertantes. La verdad que un lujo y un placer haberlos escuchado y haberlos tenido con nosotros acá. Paso a presentar a nuestros 2 panelistas para iniciar algunas preguntas, y recuerdo también a la audiencia que si quieren hacer preguntas el chat está abierto para eso. Contamos con el doctor Sergio Jiménez, que es médico cardiólogo, expresidente del Comité de Obesidad y Diabetes de CAFAC, y con la doctora Lisa Vergés, que es cardióloga de planta del Policlínico PAMI 1 de Rosario y staff del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico. Si le parece, doctor Jiménez, arrancamos con usted, si tiene alguna pregunta para alguno de los disertantes. Sí, me gustaría hacer una pregunta corta a cada uno ya que estamos hablando de prevención, para dejar cosas claras para todo lo que estamos hablando. Antes que nada, hacer un comentario, después de lo que dijo el doctor López Santi,
de todos los factores de riesgo que hay que tener en cuenta y los que se vienen, parece un milagro llegar vivo hasta este webinar, por lo menos a título personal lo digo. Pero bueno, con respecto a la primera charla al doctor Lorenzati, una cosa muy concreta, está demostrado que los triglicéridos son un factor de riesgo, y él bien lo demostró, y mostró lo de colesterol remanente y lo kilomicrón remanente. Ahora la pregunta, en este tipo de pacientes, que además muchas veces son diabéticos, polimedicados, que están con muchos fármacos, con mucha ingesta y con mucho costo, y uno tiene que bajar los triglicéridos porque dice, bueno, lo quiero modificar en algo de riesgo. ¿El que sugiere? ¿Fibratos u omega 3, dado que las controversias están? A pesar de que el Reducit puso un freno sobre la caída de los omega 3, que la ADA los estaba sacando ya de sus recomendaciones y lo vuelven a reflotar, siguen habiendo críticas al respecto. Si él tuviera que tomar una determinación, que me diga o que nos comente en qué pacientes indicaría alguna de estas drogas, si las indica, y cuál indicaría precisamente. No sé si fue la pregunta concreta, ¿no? Esa es para el doctor López Santi, y si quieren, perdón, para el doctor Lorenzati, y si quieren dejo las otras dos o la hago después que conteste, como quieran. Bueno, gracias, Sergio. Lo que vos planteas es, digamos, una pregunta muy práctica y muy de todos los días. Tenemos que utilizar, bueno, yo lo planteé también que el tratamiento hoy, si uno habla de tratamiento para los triglicéridos, hay que utilizar estatinas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, no, pero ¿cuánto bajan las estatinas los triglicéridos? Bueno, pueden bajar hasta un 20%, pero acá el objetivo es reducir el LDL a lo que las guías plantean de acuerdo al riesgo del paciente, reducir el no HDL colesterol. Fíjense que las últimas guías europeas incorporan el score 2, que ya no tiene como parámetro lipídico a considerar el colesterol LDL, sino que tiene el no HDL colesterol, porque brinda un panorama más realista del riesgo aterogénico, incluyendo todas estas lipoproteínas. Una vez que hemos alcanzado esas metas, y si los triglicéridos siguen elevados, bueno, allí es la oportunidad para utilizar un fibrato o ácidos grasos omega 3. En el futuro vamos a tener otras terapéuticas como lo mencionamos. En ninguno de los dos casos hay evidencia clara de disminución de eventos cardiovasculares. Con omega 3 yo diría utilizar EPA, no la combinación de EPA y DHA. No tenemos EPA puro en Argentina. Y para el caso de los fibratos, bueno, yo creo que si tantos estudios con fibratos muestran que los subgrupos que tenían triglicéridos altos y HDL bajo, cuando vemos la disminución de eventos, ahí hubo disminución de eventos estadísticamente significativa y pasó en todos los estudios, bueno, no es como para utilizarlo en una recomendación de una guía terapéutica, pero en la práctica se puede utilizar y estamos esperando los resultados del estudio Prominent con pemafibrato, un fibrato nuevo completamente diferente, altamente específico como agonista PIPAR, y que probablemente eso nos ayude a tener ya por primera vez una evidencia concreta con los fibratos. Quiero hacer un paréntesis y decir que sí hay evidencia con los fibratos, pero con gemfibrosil en la era pre-estatinas prácticamente, el estudio del corazón de Helsinki y el estudio de los veteranos de Estados Unidos, pero sabemos que el gemfibrosil no se puede combinar con estatinas, así que eso es, digamos, una alternativa que no nos sirve, salvo que por X razones tengamos que tratar exclusivamente fibratos, como sería un paciente con una kilomicronemia familiar, que es muy raro que le demos una estatina y podemos usar sí el gemfibrosil. En conclusión, yo creo que hay que usarlos en la práctica porque una vez logrado el objetivo LDL y no HDL, lo que ustedes quieran, y los triglicéridos siguen estando altos, bueno, usar las dos herramientas que tenemos en la actualidad, que son los omega 3 y el ácido fenofíbrico o fenofibrato. Gracias. Bien, si están de acuerdo, sigo con la pregunta para el doctor López Santi. Bien, la pregunta está dividida en dos. Una, él lo mencionó al final, yo lo tenía como para preguntársela por si no lo hacía, es ahora que estamos hablando tanto del cambio climático y tantas
tantos temas y tantos problemas, además los estresores, los factores de riesgo, él mencionó la polución como factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué valor le da él a esto en la práctica clínica? Si él lo toma realmente como una consideración importante para dentro del riesgo paciente y qué podemos hacer para cambiarlo. Y la otra, bien práctica, por lo de la cintura, que yo coincido totalmente, que creo que es un mejor marcador de riesgo que el índice de masa corporal. ¿Qué valor de corte deberíamos tener para acá, que es lo que siempre discutimos? ¿Qué valor de corte de cintura para hombres y mujeres deberíamos tener en cuenta en esta parte del mundo, en Latinoamérica, específicamente en Argentina? ¿O cuál es la opinión de él al respecto? Sí, el primero, creo que el valor que nosotros le damos en líneas generales al tema de la polución ambiental en la práctica clínica es nulo. La señal de alarma está viniendo desde las instituciones científicas que empiezan a marcar una tendencia respecto de que la preservación del medio ambiente es clave para reducir el impacto de las enfermedades crónicas, no solamente el tema de la enfermedad cardiovascular, pero desde el punto de vista práctico, hoy no tiene lugar y es lo que creo que nosotros tenemos que empezar a generar. Yo vivo en una ciudad que está rodeada por un par de petroquímicas. Nunca hice diferenciaciones respecto de los pacientes que venían de zonas limítrofes con esas empresas, de los que estaban viniendo de una zona de country donde supuestamente los contaminantes son distintos. Entonces, bueno, indudablemente yo creo que a futuro eso va a empezar a cambiar, por eso lo que mostré es esa famosa imagen en la editorial de Fuster, donde empieza a tamizarse una serie de elementos que determinan riesgo y que habitualmente nosotros no contemplamos. Y es el hecho de concentrar la historia de un paciente y que exista alguien capaz de procesarla. No somos los médicos con nuestra mente los capaces, seguramente será el machine learning lo que nos va a permitir ir mejorando ese aspecto. Y segundo, respecto del tema de la cintura, no hay ningún estudio epidemiológico. Hay otras comunidades que por el hecho de tener un fenotipo distinto se han tomado el trabajo de relacionar otras medidas distintas de las aceptadas internacionalmente. Por eso, en la medida en que no tengamos información propia, yo creo que tenemos que seguir utilizando la que nos ofrecen las guías de 88 y 102. Pasado ese nivel en mujeres y en hombres, uno interpreta que el riesgo cardiovascular está aumentado. Lo que sí es interesante para el que le gusta hacerlo, yo habitualmente lo hago con todos los pacientes, es tratar de ver esa correlación entre el índice de masa corporal y el perímetro de cintura. Y muchas veces encuentro la falta de correlación y me pone contento el hecho de estar usando el centímetro, porque si no, en ese paciente yo no haría tanto hincapié en el hecho de corregir muchos aspectos que tienen que ver con su estilo de vida, ya sea la alimentación o la actividad física. Bien, muchas gracias. Y ahora, si me permiten, termino con mis preguntas al doctor Piscors. Uno hoy día, si habla de diabetes e insuficiencia cardíaca, no se puede imaginar un escenario en el que no te preguntan, Daniel, sobre los ISGLT2, y más en base al último estudio que habla sobre preservada, cuando estábamos bastante rengo con eso. Y si cuando uno ve algunas formas de caracterizar la insuficiencia cardíaca en el estadio A, ya ve como la diabetes como un factor de riesgo. En tu opinión, si bien los estudios están hechos con pacientes con alta carga de enfermedad o con un enfermo ya establecido, y por lo que explicaste de riñón y todos los efectos metabólicos que tienen estas drogas, ¿no llegó el momento de que presionemos para que pensemos que tal vez estas drogas haya que usarlas antes de que la enfermedad se haga evidente? La pregunta es muy interesante. Mira, te cuento, porque vos lo conocés, obviamente, yo no te voy a explicar nada nuevo a vos, pero todos conocemos el estudio DAPA Chronic Kidney Disease. Es un estudio que no incluyó pacientes con enfermedad, o sea, mejor dicho, el criterio de inclusión no era tener enfermedad cardiovascular previa, sino el criterio de inclusión era tener un filtrado glomerular menor a 75 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados o tener una
proteinuria de 2 gramos, de hasta 2 gramos. Obviamente este estudio incluyó pacientes que tenían enfermedad vascular previa, pero el estudio redujo la morbimortalidad cardiovascular y renal en todo el estudio, en toda la muestra, y lo redujo en pacientes que tenían filtrado glomerular más de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, en pacientes que tenían menos de 130 milímetros de sistólica y en pacientes que tenían una glucemia o una hemoglobina glicosilada mejor controlada. De modo tal que evidentemente estos fármacos mejoran el funcionamiento renal, mejoran el pronóstico renal y mejoran el pronóstico cardiovascular, aparentemente en forma independiente de que la enfermedad vascular ya esté instalada. Es decir, se está generando un cuerpo de evidencia que muestra que no solo en lo que llamamos prevención secundaria, que en realidad sería prevención de alto o muy alto riesgo, sino que en individuos que no han tenido eventos cardiovasculares, pero que tienen alto o muy alto riesgo, estas drogas son beneficiosas. Así que obviamente, como vos decís, Sergio, el espectro de indicación clínica que estos fármacos están teniendo se está ampliando muy significativamente y nadie puede negar que en el futuro se conviertan en drogas de primera elección para la prevención cardiovascular. Muchas gracias. En realidad justo tenía una pregunta para el doctor López Santi, pero bueno, se tuvo que retirar. Me había quedado un poco al lado el tema de el uso de scores de riesgo en la práctica clínica. No sé si a lo mejor el doctor Lorenzati me pueda ayudar un poco, porque bueno, estábamos viendo, salió las guías nuevas en cuanto a práctica clínica, prevención primaria y las europeas que estaban reviendo un poco todos los scores y eso. Obviamente no tenemos mucha validación en Argentina, pero ¿cuál usted por ahí recomendaría usar en la práctica clínica o no? O si por ahí con sumar datos solamente con scores clínicos nos vendría bien para valorar al paciente. No, yo creo que siempre hay que tratar de usar calculadores de riesgo porque son útiles y realmente la apreciación clínica y subjetiva, ya hay muchos estudios que demuestran de que suele haber una separación importante entre cómo uno valora el riesgo del paciente y lo que los scores nos dan. Todavía se recomienda para nuestro país y para nuestra región el score de la OMS región B, pero ahora hay un grupo que está trabajando en mejorar ese score, en validar, etcétera, etcétera, más ajustado a nuestra región. Eso tengo entendido que no está finalizado aún, pero los médicos en Argentina estamos muy familiarizados con el score europeo, el de los cuadraditos que van del verde al rojo, y como siempre hemos buscado, digamos, un poco por afinidad y descendencia, el score europeo de los países de bajo riesgo, por nuestra impronta de descendencia española, italiana, que entran entre esos países. Bueno, ahora el score 2 tiene 4 categorías de países y España e Italia están en los de bajo riesgo. Se puede utilizar ese score también. Me parece que en términos prácticos no es lo ideal, no está validado para nuestra población, pero de nuevo, en la práctica clínica hay que utilizar algún score. Muchos otros prefieren el ASCVD de las guías americanas. Ese es muy interesante porque está, bueno, el score también está disponible, el score europeo, ¿no? El score 2, que digo una cosita más, ellos han hecho un score 2 para OP, que es para personas, digamos, adultos mayores, por decirlo de algún modo, que valora el riesgo en individuos de edad avanzada. O sea, eso también es interesante. Pero decía que algunos usan el ASCVD, que está muy fácil el tema del cálculo del riesgo en el largo plazo. De nuevo,
Sol, yo creo que el mejor score es el que se usa. Es como en estos días se ha dicho tanto cuál es la mejor vacuna, y bueno, la que está en el brazo, ¿no? Peor es no tener puesta la vacuna contra el COVID. Esto a mí me parece que es igual. Oficialmente el recomendado es el de la OMS región B, pero se pueden utilizar estos, el score europeo, no sé, Daniel, qué pensará, el score 2, ¿no? Que el que viene con las nuevas guías de prevención cardiovascular está muy, muy interesante, y de nuevo, en vez de usar como parámetro el colesterol LDL más todos los demás, edad, hipertensión arterial, bla, 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 usa el no HDL colesterol como una forma de enfocar más ampliamente el riesgo, sobre todo con tantos obesos, con tantos diabéticos y con tanto síndrome metabólico. Genial. A ver si la doctora Vargas pudo conectarse o resolver, si no... Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, primero felicitar a los 3 expositores, brillante. Y bueno, yo más que preguntas, quería hacer un comentario. Yo soy médica de PAMI, trabajo con adultos mayores. Obviamente, los fenotipos que encuentro de insuficiencia cardíaca, Daniel, son obviamente el fracción de eyección preservada, el dilatado, bueno, todo. Y es bastante dificultoso poder aplicar las guías, sobre todo con los nuevos fármacos, los inhibidores de SGLT2. Obviamente hay pacientes que tienen acceso y otros que no, entonces el que tiene acceso anda bien, y el que no tiene acceso, la verdad que nos pasamos confeccionando certificados de vía de excepción, abrochándole la guía con la última evidencia a los auditores, tratando de explicar. Y bueno, más que nada eso, es una realidad que obviamente no podemos desconocer, sobre todo en el ámbito no sé hospitalario, porque el PAMI no es ni más ni menos que una obra social del Estado. Y bueno, y de mi parte, mi objetivo es todos los días tratar de no sé si, bueno, informar a ese auditor que me pone con sacubitril valsartán o con empaglifosina o dapaglifosina, me da el rechazo, y bueno, y volver a insistir, y entre medio, obviamente, hacer el soporte con la muestra o educar al familiar de la importancia que es que estos fármacos le van a cambiar, no sé si la vida, pero sí al menos disminuir las reinternaciones. Así que bueno, quería comentar eso, que también forma parte de la realidad que vivimos, ¿no es cierto? Y bueno, felicitarlos porque la verdad que estuvo brillante el webinar. Bien. Sí, la verdad, Lisa, que tu comentario tenés razón. O sea, después las realidades de cada uno, el acceso, que eso el doctor López Santi había puesto factores aumentadores de riesgo, la accesibilidad, la adherencia, algo que peleamos día a día. Bueno, no sé si el doctor Víctor o Carolina quisieran hacer algún otro comentario. No hemos tenido ninguna pregunta de la audiencia, pero bueno, es que ya insisto, el doctor Jiménez hizo un montón y la verdad que cubrió todo. No, yo solamente sumar a las felicitaciones por las excelentes presentaciones. Un lujo aparte de haber tenido 3 disertantes como ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Daniel, Alberto. Excelente charla. Creo que aventura un futuro apasionante en el tema de prevención cardiovascular, sumándose nuevos factores de riesgos, la utilización de las guías. Esperemos contar con una guía validada argentina. Ese es un trabajo y un sueño que tenemos varios de los que hacemos prevención. Y en honor al tiempo, bueno, agradecer a FAC y, bueno, a cada uno, María del Sol, Carolina, Jiménez y Lisa, por estar con nosotros acá en este webinar. Muchas gracias a todos. Chau, chau, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos.